Y entonces, el día de hoy vamos a estudiar este tema muy importante y muy entretenido en realidad. Para poder realizar gráficos estadísticos necesitamos tener una tabla de frecuencias en la que nosotros podamos poner cualquier tipo de datos de esa tabla en el gráfico que yo necesite, ¿sí? Vamos a ver cuál es la clasificación de las tablas de frecuencia y obviamente el objetivo hacia donde está encaminada la clase del día de hoy es definir y construir tablas de distribución de frecuencias, así como gráficos estadísticos. Vamos a ver dos destrezas, digamos así, el día de hoy. Primero, definir y construir las tablas de distribución de frecuencias, y lo otro es aprender a cómo graficar o hacer gráficos estadísticos, ¿ya? Eso lo vamos a hacer mediante la aplicación de Excel que ustedes todos tienen en sus computadoras, tienen en sus celulares y demás, ¿ya? Entonces, ¿qué es una tabla de distribución de frecuencias en primer lugar? La tabla de distribución de frecuencias es el arreglo en filas y en columnas en las que se registra de manera ordenada y clasificada una base de datos, obviamente, ¿no es cierto? Ahora, en esta diapositiva ustedes pueden observar aquí, miren, que nos dice pesos en kilogramos. Hay 53 kilogramos que pesa una persona, 55, 56, 57, 58 y 59. Y de acuerdo a esto y a la frecuencia absoluta en realidad, esto es de la columna de la frecuencia absoluta, quiere decir la cantidad de personas que tiene, digamos, 2 personas tienen 59 kilos. 2 personas tienen 58 kilos, 2 personas tienen 57, una persona tiene 56, una persona tiene 55 y solo una persona tiene 53 kilos, ¿ya? Así es como nosotros vamos a regirnos. Prácticamente lo que les dan a ustedes para que puedan armar toda esta tabla es únicamente la columna de los datos estadísticos o de la base de datos y la de la frecuencia absoluta. Es lo único que les van a dar a ustedes, y a partir de eso ustedes van a poder construir esta tabla, ¿ya? Pero para eso necesitamos saber qué tipo de frecuencias existen. Entonces, las frecuencias que existen, en primer lugar, es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el dato, como les indicaba en esta parte de acá. Miren, observen por aquí. Una vez hay una persona que tiene 53 kilos. La frecuencia absoluta, como decía, es la repetición de los datos que existen en la tabla de frecuencia. Por ejemplo, miren, 2 veces o hay 2 personas que tienen 59 kilos. Ya, eso quiere decir la frecuencia absoluta, las veces que se repiten el dato. Y si nosotros sumamos toda la columna de la frecuencia absoluta, por ejemplo, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 y 2, 5, y 2, 7 y 2, 9. Quiere decir que la encuesta o el método de investigación fue hecho para 9 personas, porque sumar la columna de la frecuencia absoluta nos da el número total de personas a la que se les ha hecho esta investigación de campo, ¿ya? Entonces, miren, esa es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa, en cambio, es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, ¿ya? La frecuencia absoluta acumulada es la frecuencia que se obtiene de sumar de forma consecutiva las frecuencias absolutas una tras otra a la anterior. Ya vamos a ver, solo vamos a tener en noción de qué es cuáles son estos tipos de frecuencias, y obviamente luego aplicarlos ya a la construcción propia de esta. Y la frecuencia relativa acumulada, miren cuáles son cada una de las simbologías. Frecuencia absoluta, F minúscula sub I. Frecuencia relativa, H sub I. Frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub I. Y frecuencia relativa acumulada, H mayúscula sub I. Entonces, en una lección que yo les vaya a tomar, únicamente puedo decir cuál es o qué significa F minúscula sub I. Y les pongo frecuencia absoluta, relativa acumulada, absoluta acumulada o relativa acumulada, y ustedes tienen que elegirme cuáles son de ellos, ¿ya? Entonces tienen que entender y tienen que saber esto, ¿ya? ¿Qué es cada una de estas partes que tenemos? Y la frecuencia relativa acumulada, en cambio, es la frecuencia que se obtiene de sumar de forma consecutiva las frecuencias relativas, ¿ya? Prácticamente, si nosotros tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, inmediatamente podemos sacar la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa
acumulada. Obviamente que en el libro, y hay algunas bibliografías, digamos así, que le cambian la simbología. Por ejemplo, le ponen FI, aquí le ponen el signo de porcentaje, por ejemplo, o le ponen otro tipo, por ejemplo, F sub R minúscula, F mayúscula sub I, eso sí se le ponen. Y aquí FR mayúscula, ¿ya? Entonces, eso tenemos que darnos cuenta. Y prácticamente vamos a ir con los examples y nos dice, elaborar una tabla de distribución de frecuencias con los siguientes datos. Nos dice, los siguientes datos corresponden a los lugares turísticos que desean conocer los estudiantes de turismo del Colegio Sudamericano, los de tercero de turismo. Y miren todos los datos. Han hecho a 20 personas o a 20 estudiantes esta encuesta, digamos así. ¿Qué lugar le prefiere usted? Y ponen Mindo, Tena, Mindo, Ambato, Mindo, Mindo, Ambato, Mindo, Tena, Mindo, Ambato, Tena y bueno, los demás. Ahora, ¿qué necesitamos hacer en este caso para crear mi tabla de distribución de frecuencias? Primero, ver cuáles son los datos que tenemos y a partir de eso ir viendo las frecuencias o el número de veces que se repite mi dato. Me voy a ir a Excel, ¿ya? Porque ustedes pueden hacer en el cuaderno y todo, pero yo para mayor comodidad y todo voy a trabajar aquí en Excel, ¿ya? Ahora miren aquí. Trabajo con lo que nos dicen. Los siguientes datos corresponden a los lugares turísticos que desean conocer los estudiantes de turismo del Colegio Sudamericano. Entonces, miren lo que yo voy a poner. Primero, aquí van a ir los datos. Por ejemplo, en una de las columnas o el título que va a tener las columnas son lugares turísticos. Lugares turísticos. ¿Ya? Entonces, aquí, espérenme, solo hago inicio, ajustar textos, ya. Lugares turísticos. Esta es prácticamente mi primera columna y en donde van a ir todos los datos, ¿sí? Ahora, voy a ver cuáles son los datos que tengo. Tengo Mindo, perdón. Tengo Mindo. Ahora, voy a ir a contar cuántas veces tengo Mindo para poner en una columna que diga frecuencia absoluta, ¿sí? Voy a irme a dar cuenta cuántos Mindos tengo. Entonces, para eso voy a irme, permítanme, solo voy a anotar. Voy a ir en las anotaciones, ya. Por ejemplo, miren, hay un Mindo, dos Mindos, miren cómo voy tachando. Ustedes así mismo tienen que hacer. 3 Mindos, 4 Mindos, 5 Mindos. O sea, voy Mindos. tachando con colores. Exacto, ajá. Para que no nos equivoquemos. 6 Mindos, 7 Mindos. 8 personas quieren ir a conocer Mindo. Entonces, eso es lo que yo le pongo en mi columna de la frecuencia relativa. No se olvidarán que la frecuencia relativa es el número de veces que se repite un dato, ¿sí? La frecuencia F sub I, que es frecuencia relativa, es la cantidad de veces que se repite un dato. Me voy para acá y voy a otra que no tenga. Voy a ir a Tena, ¿ya? ¿Cuántas personas quieren ir a conocer Tena? Para eso me voy a escoger este color. Tena desean conocer una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas y 6 personas. Entonces, yo lo que pongo es Tena aquí y le pongo la cantidad de personas que quieren ir a conocer Tena. Y ya voy construyendo cada una de estas, ¿sí? ¿Cuál es la otra que yo puedo apreciar? Ah, es Ambato. Entonces, yo voy a poner Ambato. ¿Ya? Y en Ambato, obviamente, lo que yo voy a hacer es ir tachando cuáles son las personas que prefieren ir o conocer Ambato. Entonces, vean. Una persona quiere ir a conocer Ambato. O sea, seleccionamos y clasificamos los... Exacto, es seleccionar y clasificar. Por eso decía, una tabla de distribución de frecuencias es una tabla ordenada y clasificada, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cuántos necesitan ir a Ambato y me quedo con 3 personas. Entonces aquí pongo 3. Luego, ¿qué es lo que yo hago? Voy al último que me dice baños. Entonces voy a ver y... Son 4. ¿Mande? Ambato, déjenme ver. 1, 2, 3, 4. Sí, tiene toda la razón. Muchas gracias. Son 4 personas y he puesto 3.
Y me voy al último me voy con el color negro ya. Con baños. ¿Quiénes quieren ir a conocer baños de Ambato? 1 y 2 personas. Por lo tanto, yo voy a ir acá a baños y pongo que son solo 2 personas. Eso es prácticamente lo que yo tengo que realizar. Esto. ¿Ya? ¿Solo eso? Esto es prácticamente lo que yo tengo que analizar, ¿ya? Primero, ir a la tabla de distribución de frecuencias y poner lo que es, voy a ir poniéndole con colores y todo. Primero, los datos que tengo. Luego, lo de las frecuencias que le voy a poner con otro color, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer o qué es lo que se tiene que hacer luego? ¿Qué otros datos tengo? Me voy a ir entonces a las diapositivas a ver qué es lo que me presentan aquí. Me dicen, ¿hay cuántas frecuencias? Frecuencias absolutas es lo que yo ya hice. Ahora voy a ver la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Entonces, me voy a ir HI, en este caso sería, déjenme un segundo, aquí, y bueno, aquí en este caso es de esta forma, ¿ya? Entonces, me voy a ir a mi frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Nos dice, es la división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Tengo el número total de datos, niños. ¿A cuántas personas fue hecho la encuesta? Voy a ver. En esta tabla me van a decir, han sido a 20 personas. Pero ¿qué pasa si solo les dieran esto? Entonces lo que ustedes tienen que ir a hacer es sumar esta columna, perdón. 8 más 6, 14. 14 más 4, 18 y 2, 20. Entonces a 20 personas les han hecho la encuesta, ¿sí? Entonces, aquí sí voy a ir a poner y voy a necesitar para eso mi calculadora, porque para hacer tablas de distribución de frecuencias se necesita la calculadora. ¿Y qué es lo que yo digo? Voy a hacer 8 dividido para 20, porque esa es la frecuencia relativa, la división entre la frecuencia sub i y el número total de datos. Le voy a poner a este con otro color para que se vea que este es el número total de datos, ¿ya? Entonces, sería 8 dividido para 20, me sale 0,4. Voy a poner 6 dividido para 20, me sale 0,3. 4 dividido para 20 me sale 0,2 y obviamente 2 dividido para 20 me sale 0,1. Estas son las frecuencias relativas, niños. Esta es lo que yo ya saqué. Es la división de la frecuencia absoluta dividido para el número total de datos que hay. Entonces, lo que yo fui haciendo es poner f sub i de las 8 personas que prefieren Mindo, 8 dividido para 20. Acá, 6 dividido para 20, 4 dividido para 20 y 2 dividido para 20 y les iba poniendo en esta casilla. Entonces yo ya tengo prácticamente todo lo que necesitaba. He terminado ya con esta parte que necesitábamos. Sí, ya he terminado con esta parte. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a ir a ver en mis diapositivas? ¿Qué otra frecuencia tengo? La frecuencia absoluta acumulada o FI. Entonces, eso me voy a ir a hacer en esta columna de aquí. Primero le pongo para que esté centrado y todo. Me voy a poner FI mayúscula, pero obviamente, ¿ya? FI mayúscula. ¿A qué se refiere esta frecuencia absoluta acumulada? Nace de mi frecuencia absoluta. Esta es la columna de la frecuencia absoluta, ¿ya? Y yo copio mi primer término. Miren, 8, 8 acá. Ahora, ¿qué nos dice? Tenemos que para hacer la columna de la frecuencia acumulada, lo que necesitamos ir es sumando. 8, miren, observen aquí. 8 más 6 es 14. 14 más 4 igual a 18. Y 18 más 2 es igual a 20. 20. Y el último de los datos siempre tiene que coincidir con el número total de datos que hay, ¿sí? Siempre tiene que coincidir con el número total de datos que existen. Entonces, miren que yo prácticamente esta tabla de distribución de frecuencias se demoran ¿cuántos minutos en hacer ustedes? Unos 5 minutos tal vez.
y ya tengo la tabla de la... Sabía que, ¿Mande? sabía que multiplicar. No, eso hay que sumar, miren. Voy sumando. Primero le pongo el primer dato, miren, 8. Ahora, para sacar el 14 tengo que sumar 8 más 6 y me da 14. Ahora, 14 más 4, 18. 18 más 2, 20. Y yo ya tengo prácticamente mi tabla de distribución de frecuencias. Otra vez voy. ¿Cómo? Primero, le pongo el primer dato que tengo de mi frecuencia absoluta, 8. Le pongo aquí. Para este valor de aquí le sumo más el que le sigue, 8 más 6, 14. Y luego 14 más 4, 18, 18 más 2, 20. Es como ir sumando esto más esto me da esto. Ahora, 14 más 4, 18. 18 más 2, 20. Por eso se le dice frecuencia absoluta acumulada, porque vamos sumando los anteriores, vamos acumulando en cada una de las casillas, ¿ya? Y por último, me falta, que es similar a esta prácticamente, la frecuencia relativa acumulada. Es la frecuencia que se obtiene de sumar de forma consecutiva las frecuencias relativas una tras otra a la anterior. ¿A qué me refiero? Aquí yo voy a poner. Me voy solo acá, aquí, y le voy a poner así, porque si no se me va a tapar todo esto. Entonces, aquí le pongo mi H mayúscula sub I, ¿ya? H mayúscula sub I, que es mi frecuencia relativa acumulada. Esta es la de la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Entonces, miren, primero le pongo el primer dato, verán, observarán, por favor. 0,4, entonces aquí va 0,4. Ahora, para tener la segunda frecuencia relativa acumulada, sumo 0,4 más 0,3 me da Profe, 0,7. Dígame. Sí, sí. Disculpe, ¿puedo salir de la clase? ¿Por qué? Es que mi hermano tiene una lección de matemáticas mismo. Ya, ok. Y luego les paso el video para que puedan ver lo que hicimos en la clase, ¿sí? Ya, Gracias, profe. señor Cisalino. Ahora, Sí, ceros... ¿lo vas a subir a YouTube para Ajá, poder ir a 7. verlo? Sí, el de ustedes sí voy a subir. 7 más 2, perdón, 0,7 más 0,2 me sale 0,9. 0,9. Perfecto. 9. Y por último, 0,9 más 0,1 me da 1. 0,10. O 0, no, perdón. No, sí, 0,9 más 0,10. 0,1 me da 1. No 0,10. Ah, 0,9 más 0,1, 1 me sale, ¿sí? Entonces, prácticamente yo ya le realicé mi tabla de distribución de frecuencias únicamente utilizando lo que me pidieron a mí en realidad, lo que necesitaba para hacer cada una de estas. Espérenme, solo le cambio de color para que se vea. Y ya esta no, esta pongamos, y ya. Entonces, fíjense. Esta es la frecuencia, estos son los datos, voy a poner qué es lo que necesité. Estos son los datos, esta es la frecuencia absoluta. Esta de aquí, voy a ir, déjenme para ponerles en ajustar texto para que no se vea así. Ya. Esta columna es de la frecuencia relativa. Esta columna es de la frecuencia absoluta, perdón. Sí, absoluta acumulada. Acumulada. ¿Ya? Esta de aquí, en cambio, es la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo íbamos sacando cada uno de ellos. Primero, los datos. Luego, la frecuencia absoluta. Luego, la frecuencia relativa. Luego, la frecuencia absoluta acumulada. Y por último, la frecuencia relativa acumulada. Sí, niños, eso es lo que ustedes tienen que realizar cuando les presente algún deber o en alguna lección que les dé. ¿Ya? Ahora, preguntas con este caso de aquí.
Ninguno. Entonces, para que quede mucho más claro, me voy a ir para acá, a mis diapositivas, y miren lo que nos están diciendo. Elaborar una tabla de distribución de frecuencias con los siguientes datos. Nos dice, los siguientes datos corresponden al peso de los estudiantes de séptimo año de educación general básica del Colegio Sudamericano. Les han hecho, en este caso, les han hecho una, en este caso le han hecho una encuesta a los niños para que puedan decir cuáles eran los pesos de cada una de las personas, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos en este caso 25 datos. Y tenemos 48, 46, 49 kilos, 50 kilos, alguien pesa 43, 48 y así por el estilo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a realizar? Mi tabla de distribución de frecuencias, para eso le tengo aquí realizado, ¿sí? Le tengo aquí, le voy a poner un poquito más pequeño para que yo pueda empezar desde aquí, para que no se me vaya mucho muy a esta parte, ¿sí? Primero pongo los datos. Obviamente esto es el peso en kilogramos. Ya, eso es lo que primero tenemos que empezar a hacer, ¿ya? Cada una de estas es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Ahora, para poder hacer esto, cuando tengamos números, por lo general siempre se hace de menor a mayor. Entonces, veamos y busquemos aquí cuál es el menor número de todos. Veamos, 48, hay un 46, por ahí un 45. No hay un 41. 41. Perfecto, hay un 41. Ese es el menor de todos, ¿no es cierto? Entonces le pongo peso 41 kilos en este caso. Y voy a ir a anotar en esta la de la frecuencia, la de la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, miren, niños, aquí en la frecuencia absoluta va prácticamente cuántos niños tienen el peso que nos están diciendo de 41. Entonces me voy aquí. 41 hay 1, hay 2, hay 3, hay 3 y no hay más. Entonces pongo cuántas personas han tenido 43, en este caso 43, perdón, 41 kilos, 3. Exacto. Ahora voy a ver si hay un 42. Si hay un 42, entonces le pongo 42 kilos. Y me voy acá entonces, a los de los 42 kilos. Y veo, ¿cuántas personas tienen 42 kilos? Y yo voy a ir tachando cada uno. Entonces, miren, tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4. Sí, perfecto. Tengo 4 personas. Entonces, aquí van las 4 personas. Ahora, voy a ver si hay un dato de 43 kilos. ¿Hay 43 kilos? Sí. Sí. Voy a ir a sumar cuáles son las personas que tienen 43 kilos. Entonces, por aquí 4. veo 1, perfecto, 1, 2, 3 y 4. Muy bien, 4 personas que tienen 4 kilos. Eso va en las frecuencias absolutas, ¿ya? Voy a ver si hay un 44 kilos. ¿Hay 44 kilos? No. ¿Hay No. 45 kilos? No. ¿Hay 46? Sí, hay 46. Sí. Entonces, me voy a la parte del color verde. 46. 1, 3. 2 y 3. Perfecto. Hay 3 personas de los niños que en este caso tienen 46. ¿Hay un 47 por ahí? Sí. Entonces, eso tengo que ir haciendo todo el tiempo. Tengo que ir viendo qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo y demás. ¿Ya? Entonces, veamos. Hay una persona y hay 2 personas. Perfecto. Entonces, serían 48. Perdón, 2. Voy a ver, Entonces, ahorita estamos tratando solo con sacar datos. Ajá, estamos tratando de sacar datos prácticamente, ¿sí? Pero haciendo y distribuyendo en frecuencias. Miren que todos estos 25 datos yo les he puesto en solo 2 filas. Perdón, en solo 2 columnas,
¿Ya? Entonces tenemos que tener en consideración. 48 kilos. ¿Cuántas personas tienen 48 kilos? 4. Veamos. 1, muy bien. Yo solo voy a corroborar lo que ustedes dicen. 2, 3 y 4. Perfecto. Entonces hay 4 personas que tienen 48 kilos. Vamos con los 49 kilos. ¿Cuántas personas tienen 49 kilos? Perfecto. Hay 4 personas. ¿Ya? Y por último, de las que tienen 50 kilos. ¿Cuántas personas tienen 50 kilos? Muy bien. Entonces, fíjense que nosotros ya hicimos mi tabla de distribución de frecuencias. Entonces, para yo saber si es que he hecho bien mi tablita de aquí, no se olvidarán, niños, que si se acaba el tiempo, vuelven a unirse, ¿ya? Ahora, para que puedan ustedes hacer esta tabla de distribución de frecuencias, lo que necesitamos es ver que si es que el número de datos que escogimos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Que todo esto sume 25 datos porque son 25 datos de los que recolectamos. Entonces vamos a sumar 3 más 4 más 4 más 3 más 2 más 4 más 4 más 1. Es igual a 25. Entonces hemos hecho muy bien esto, ¿sí? Entonces fíjense, tenemos ya mi primera columna que es del peso. Tenemos nuestra segunda columna que en realidad es de nuestra frecuencia relativa, ¿ya? Perdón, absoluta, sí, frecuencia absoluta. Entonces ya tengo esto, ¿ya? Entonces, tengo el número total de datos, que es 25. Voy a cambiarle de color para que se pueda observar. Ahora, me voy a mi frecuencia, que es H, en este caso minúscula HI, que es mi frecuencia relativa. ¿Cómo se calculaba la frecuencia relativa, niños? ¿Alguien se acuerda? Dividiendo. Exacto, dividiendo el 3, cada una de las frecuencias para el número total de datos. 3 dividido para 25, 0,12. Perfecto. 4 dividido para 25, 0,16. Ahora voy al 4. 4 dividido para 25, que ya hicimos 0,16. 3, ya hicimos con el 13, 0,12. 2, con el 2 no hemos hecho. 2 dividido para 25, 0,08. ¿Ya? 4 ya hicimos que es 0,16. 4 ya hicimos que es 0,16. Y el 1, hago 1 dividido para 25, que es 0,04. Fíjense que yo aquí ya saqué la columna de las frecuencias relativas, ¿ya? Y la frecuencia relativa se obtiene haciendo la división de cada una de las frecuencias absolutas para el número total de datos, ¿ya? Ahora, vamos a mi frecuencia absoluta acumulada, que es prácticamente hacerle lo mismo que hicimos antes, pero ir sumando. Para eso ustedes tienen que tener su calculadora, ¿ya? Ayúdenme, me van a ayudar cada uno de ustedes. Ahora, ¿cómo calculo la frecuencia absoluta acumulada? Primero me voy al número, que hay 3. 3, exacto. Ahora, exacto, 3 más 4 me da 7. 7 más 4 me da 11. 11 más 3 me da 14. 14. 14 más 2 me da 16. 16 más 4 me da 20. 20 más 4 me da 24. Y 24 más 1 me da 25. Entonces, fíjense que siempre el último de los datos tiene que coincidir con el número total de datos. Así nosotros decimos y corroboramos de que lo que hicimos estaba bien hecho, ¿ya? Entonces, fíjense, el último de los datos fue 25 y el número total de datos hay 25. Por lo tanto, hemos hecho muy bien esto, ¿ya? Y por último, nos falta únicamente el de la frecuencia relativa absoluta, perdón, el de la frecuencia relativa acumulada. Muy bien, perfecto. Ajá. Relativa acumulada. Entonces, esto le voy a poner con negrita para que se note. Ahora, ¿cómo le calculaba esto? Primero, le pongo el primero de los datos, mire, 0,12. Ahora, ese 0,12 le sumo más 0,16. Vamos haciendo en la calculadora. 0.12 más 0,16. ¿Cuánto le salió?
0,28. Perfecto. Ahora, ese Cero. 0,28 le voy a sumar más 0,16. ¿Cuánto le salió? Ay, perdón. 0,44. 0,44. Ahora, ese 0,44 le voy a sumar más 0,12. ¿Cuánto le salió? 0,56. 0,56. Ya, perfecto. Ese 0,56 le voy a sumar más 0,08. ¿Cuánto le salió? 0,64. Perfecto. Ese 0,64 le sumo más 0,16. ¿Cuánto le salió? 0,8. 0,80 o 0,8, ¿ya? 0,80. El Sí. 0,8 más 0,16 le sumo. ¿Me sale? 0,96. Y ese 0,96 le sumo más 0,04. ¿Cuánto les tiene que salir al último? 1. 1. Fíjense que si hacen bien la tabla les va a tener que salir 1. Fijémonos en el anterior que hicimos. Miren que aquí también nos salió 1. Miren. Entonces, podemos generalizar y decir que siempre cuando nosotros vayamos a sumar la tabla la columna de las frecuencias relativas acumuladas, el último de los datos tiene que ser 1. ¿Ya, niños? Y esto prácticamente va como uno de los datos que tengo. Y así es como yo voy a conseguir armar cada una de estas tablas de la distribución de las frecuencias, ¿ya? Y fíjense, yo ya tengo cada uno de estos. Sí, en realidad es solo ir sumando, no calculamos nada, solo aplicamos las operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y división, y nada más, ¿ya? Y nada más. Entonces, les voy a dejar de proyectar la pantalla. Los gráficos estadísticos en este caso, lo que tenemos que saber es que hay diferentes tipos de gráficos estadísticos y, bueno, se representan de diferente forma. Gráfico de barras. Un gráfico de barras representa frecuencias absolutas de variables cualitativas o cuantitativas, cualidad o cantidad. Miren, por ejemplo, en este diagrama de barras podemos tener el diagrama de barras verticales y las horizontales. Y en este caso tenemos, miren, en 3 dimensiones que también podemos hacer. Nos dice que esto lo que nos representa es, por ejemplo, miren, cuáles son las series que les gustan, o bueno, qué es lo que les gusta ver o programas de televisiones favoritos. Y las personas les responden, series, caricaturas, musicales y noticieros. Entonces van a ir contando, miren, hay 20 personas que prefieren, en este caso, las series. Hay 10 personas que prefieren caricaturas. Hay, por ejemplo, podríamos decir, como este está un poquito más sobresalido, podríamos decir unas 17 personas. Y aquí unas 3 personas que prefieren. Eso es lo que nos ayuda a poder presentar datos que nosotros hayamos hecho. Y también podemos hacer de esta forma, miren, diagrama de barras, este es de las clases, la cantidad de estudiantes que hay en cada clase. En la clase 1 hay aproximadamente 17 estudiantes. En la clase 2 hay 21. En la clase 3 hay 5. En la clase 4 hay 19. En la clase 5 hay 10. Y es así como nosotros vamos a ir haciendo, vamos a ir haciendo cada uno de estos gráficos estadísticos, ¿ya? Únicamente solo vamos a tener en consideración que es en barras, porque otro de los gráficos estadísticos es el gráfico de sectores. El gráfico de sectores, en cambio, es aquel gráfico, también se le denomina circular, o como ayer les decía, el gráfico de pastel, ¿ya? Un gráfico de pastel también se le denomina. Representa frecuencias absolutas en porcentajes de variables cualitativas y cuantitativas. Miren que aquí en la de barras nos presentan solo números, ¿ya? En cambio, la de sectores me van a representar en porcentaje. Por ejemplo, número de niños. Hay 4 niños con caries, el 5%. 0 niños con caries, el 25%. 1 niño con caries, 20%. 2 niños con caries, es el 35%. Y 3 niños con caries, el 15%. ¿Sí se dan cuenta cómo les presentan a ustedes en porcentajes? Entonces, no solo les dicen, hay 0 niños sin caries.
No, les dicen, hay el 25% de esta clase que no tiene caries. Y ustedes en la mente se imaginan, ay, sí es medio bastantito, porque representa casi un cuarto de lo que necesitábamos, ¿sí? Entonces, miren las ventas por vendedor. Ya, las ventas por vendedores. Hay digamos, por ejemplo, esto siempre se hace a nivel de empresas que se dedican a la distribución de medicamentos, ustedes han visto cómo están los señores se suben a vender algunos productos, esos también, ahí hace referencia a las ventas por vendedor, ¿ya? Entonces, miren, aquí nos presenta, el señor Navarro tuvo prácticamente el 4% de ventas, el señor Lunares ha vendido el 24%, el señor Cano ha vendido el 20%, el Estado ha vendido el 19%, y el señor Castañela ha vendido solo el 4%, el señor Navarro, otro señor Navarro 3% y un 4% el señor Noriega. Entonces, fíjense que aquí les presentan estos datos y dicen, como a mí me presentan, mi jefe me dice, les voy a presentar cuánto han venido en la semana. Y los señores dicen, miren, estos son los que menos han vendido. A ellos están posiblemente para ser despedidos porque no se están esforzando para vender nada, ¿ya? Entonces, y estos en cambio están bastantes porque tienen altos porcentajes, ¿ya? Eso es lo que nos Profe, permite... eso también se sabe utilizar en eso de alcanza, Sí, domina, eso exacto, de también. Ajá, las- eso también les sirve para representar eso, lo de los dominios de las destrezas que tienen ustedes. El alcance está próximo a alcanzar y todo lo demás. Sí, es una forma de representación. Tenemos otro que se le denomina el histograma. En este caso, el histograma no lo vamos a tomar en consideración en este año, nosotros sí, porque este histograma se hace únicamente la representación de variables cuantitativas en la que los datos están agrupados o están de forma de intervalos. Por ejemplo, miren, el histograma de tiempos de llamadas, digamos el tiempo de que pasan en el teléfono celular. Entre 0 y 10 segundos, bueno, digamos aquí minutos, ya. 0 y 10 minutos hay dos personas. Hay entre 10 y 20 minutos que pasa una persona por promedio en el Facebook, hay 6 personas. Entre 20 y 30 minutos hay 12 personas. Entre 30 y 40 minutos hay 20. Entre 40 y 50 hay 6 y entre 50 y 60 hay 4. Pero esto, por ejemplo, me dicen, hay 12 personas que están entre 20 y 30 minutos. Entonces yo digo, puede que el promedio sea de 28, o de 27, o de 22, o de 29, ¿ya? Eso está dentro del intervalo. Entonces, eso es lo que me permite hacer un histograma, representar intervalos de datos que tengamos, de una base de datos. Y por último, tenemos, bueno, miren, acá también dice, calificaciones en el examen de matemáticas de la universidad, que los que han sacado entre 66 y 75 puntos, 5 personas. Entre los que han sacado entre 75 y 85, 5. Entre 86 y 95, casi 9 personas. Y los que han sacado entre 96 y 10, una persona, nomás han sacado buena nota. Y tenemos del histograma nace los polígonos de frecuencias. Estos polígonos de frecuencias en realidad solo unen los puntos medios de cada uno de las barras de un histograma. Por ejemplo, mire, punto medio, calculan el punto medio de cada una de las barras y únicamente les unen, miren aquí, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, ¿ya? O la mitad de la barrita sería, por así decirlo, ¿ya? Entonces, miren, aquí es como que si nosotros voy a tratar de hacer con esto. Con el color, este color. Y voy a hacer que la línea sea de esta forma, ya. Entonces, comienzo desde mi punto medio. Bueno, desde aquí. Me voy a mi punto medio, sería esto. Y luego a mi punto medio, que sería esto. Y luego al punto medio de este histograma, que sería acá. Y luego al punto medio del histograma, que está aquí. De esta barra, el punto medio es esto. Y por último es aquí. Entonces, miren que yo ya hice prácticamente en un histograma
cuando yo trazo o uno los puntos medios de cada uno de los lados, lo que yo trato de hacer es el polígono de frecuencias, ¿ya? Mi polígono de frecuencias. Y obviamente esto únicamente se da cuando estamos trabajando con histogramas, ¿sí? Nada más. Entonces, eso es prácticamente lo que tenemos que saber. Lo único que nosotros vamos a hacer es el gráfico de barras y el gráfico de sectores. ¿Cómo se realiza cada una de ellas? Les voy a indicar. Me voy acá y voy a participar o voy a tomar de referencia estos dos. ¿Sí se está proyectando tal vez? Ah, no, perdón, yo les dejé de proyectar. Compartir, ya. Entonces, observen. ¿Qué pasa si es que yo quisiera hacer, en este caso, mi gráfico? Me voy a ir por acá, y voy a bajar así para que se pueda ver todo esto, ya. Miren, ¿qué pasa si yo quiero hacer mi gráfico de barras con los datos que tengo? Ustedes saben que los gráficos de barra únicamente es de variables cualitativas o cuantitativas. Miren, en este caso es una variable cualitativa. ¿Por qué? Me dice Mindo, Tena, Ambato y Baños. Son cualidades, las preferencias que me gusta a mí, cualidades. Y de las frecuencias. Lo único que tengo es que señalar estas dos columnas. Observarán muy bien, por favor. Señalo estas dos columnas, me voy a insertar y busco gráficos recomendados. Y voy a poner todos los gráficos. Y como vamos a hacer el gráfico de barras, yo voy a trabajar con formas, digamos, en 3D, ¿ya? Y le pongo únicamente aceptar, y lo que me da lo que es ya prácticamente Excel son la del gráfico de barras. Aquí lo único que yo pongo es cambiar el título, que sería lugares turísticos a visitar. ¿Ya? Entonces, fíjense, tengo esto, lugares turísticos a visitar. Si es que yo quisiera ver cuántos, para no estar viendo acá, únicamente me pongo acá y me voy a agregar etiquetas. Y ya me salen las etiquetas. Miren, aquí está, 8 personas que quieren ir a visitar Mindo, 6 personas que quieren visitar Tena y 4 personas que quieren visitar Ambato y 2 personas que quieren visitar Baños. Y es verdad, no, miren. 2 personas Baños, 4 personas Ambato, 6 personas Tena, 8 personas Mindo, que está representado en este gráfico de aquí, ¿ya? Entonces, observen que yo ya pude realizar mi gráfico de barras, únicamente trabajando con esto. Preguntas hasta aquí, chicos. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero hacer una gráfica de sectores? Entonces, escojo estos mismos de aquí, escojo estos, me voy a insertar, me voy a esta parte que nos dice del gráfica circular o por sectores y voy a escoger esta. ¿Ya? Y prácticamente tengo, miren, aquí nos dan incluso la posibilidad de poner ya prácticamente los porcentajes, miren. Y yo pongo esto y pongo lugares turísticos a visitar. Lugares turísticos a visitar. Entonces, miren, voy a poner esto un poquito más pequeño para que se pueda notar. Entonces, miren, niños, yo ya hice mi gráfico estadístico, únicamente trabajando con esto. Mindo, hay el 40% que quiere representar Mindo, si es verdad, porque sale de acá. Es el 0,4 de la frecuencia relativa, le multiplicó por 100 y me sale el 40%. El 0,3 o 30% quieren visitar Tena, el 20% quieren visitar Baños y el 10% quieren visitar, Ambato el 20% y 10 Baños, ¿ya? Y es así como ustedes van a tener que hacer, no les voy a pedir que hagan un gráfico estadístico al principio, pero sí cuando mediante transcurre el tiempo, ¿ya? Ustedes saben, no es complicado, lo único que tenemos que es, una vez creada mi tabla de frecuencias, le señalo las dos columnas, me voy a insertar y veo el gráfico que quiero, o de barras, o en este caso el circular, y nada más, ¿ya? O sea, Ahora, que igualmente con el paso del tiempo nos va a ir mandando cosas más difíciles
difíciles y más difíciles. Más que difíciles, un poquito más... Complicadas. no, ni tanto. O sea, complejas, digamos así. ¿Complejas? Sí.